¿Qué tal? Muy buenos días, comunidad de Café con Derecho. Hoy despertamos con el entusiasmo al máximo y por supuesto con café en mano para arrancar un programa que promete muchísimo. Hoy no solo vamos a charlar, vamos a aprender de la mano de un invitado de lujo. Es un experto y consultor en riesgos procesales y medidas cautelares. Este ha sido un tema que nos ha despertado mucho interés en las últimas sesiones de Café con Derecho y evidentemente pues en el día a día de para las personas que litigamos en este sistema penal acusatorio. Es un tema que nos abre los ojos y nos obliga a generar discusiones jurídicas. Así que prepárense porque hoy el conocimiento viene servido tan fuerte como un expreso doble y es para mí un placer en este lunes 8 de septiembre arrancar con toda la buena vibra y quiero presentarles a mi muy querido doctor Cuauhtémoc Vázquez González de la Vega. Bienvenido a Indecaj, Cuau. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muchas gracias, querida Alma. Muy bien. Gracias a todos. Buenos días. Pues muchas gracias por estar aquí en este primer episodio de Café con Derecho. Es la primera ocasión que te tenemos en Café con Derecho, pero no en Yes. Indecaj. Y pues bueno, una de las preguntas obligadas para todos nuestros invitados, Cuau, es, digo, yo lo sé, yo lo sé, pero tengo que hacerte la pregunta para que todos los demás vayan conociendo. A mí me gusta que conozcan de nuestros invitados también una parte un poquito personal sin ser tan invasivos y no solamente estas poses, ¿no? De, ay, los doctores y las doctoras y es muy temprano para ponerse corbata, saco y demás. Así es. Entonces, Cuauhtémoc Vázquez arranca la mañana con café, con té, con licuado verde o con qué. Siempre con café. No doy un paso si no es con un par de tazas de café. Y bueno, pues esta ocasión, qué mejor, ¿no? Sí, por supuesto, qué bueno que con cafecito. Sé también que eres fan del café. ¿De qué tipo de café, Cuau? ¿Sí prefieres expresos, americanos? Ahora ya ves que está de moda revolverlos con mucha cosa. Sí, no, pero fíjate que yo en la mañana es americano, simple, sin nada, a lo mejor algunas veces con Splenda, pero nada más. Y por la tarde sí me encanta el expreso. Eso es lo que tomo, nada más. Y no me gusta mezclarlos ni con leche, ni con nada. Cafecito americano en la mañana y expreso por la tarde. Qué bueno, qué rico. Somos ahí un poco de la Ujú. misma preferencia. Ajá. Tenemos a nuestro invitado ahí con una taza muy mona y él muy combinado Salud. Ujú. entre, sí, entre la taza y el suéter. Salud, bien, digamos, salud con nuestra primera tacita de café. Yo te presumo, Cuau, y verás también de varios en nuestro auditorio que tienen esta tacita de café con derecho. Luego te vamos a hacer llegar la Sí, tuya. por favor, claro. Sí, obviamente cuenta con ello, mi querida Ana Luisa. ¿Traes tacita? Eso, ya viste, muy bien. Salud entonces con nuestro primer cafecito de la mañana. Y pues bueno, quiero contarles que este tema surgió y te doy un poco de preámbulo también, Guau, aunque ya lo habíamos platicado cuando Sí. afortunadamente aceptaste la invitación. Pues en México traemos ahorita un rollo con el tema de las medidas cautelares, particularmente hay mucha dolencia, lo sabemos todos por estas cuestiones de que cada vez se hace más y más grande ese catálogo de prisiones preventivas oficiosas, ¿no? Que evidentemente yo tendría que aclarar a todo el auditorio que no es la idea en este episodio, ¿de acuerdo? No es la idea centrarnos que si en la Corte Interamericana y en el 19 Constitucional y la prisión preventiva oficiosa y todo eso lo dejaremos de lado, sí tiene que ver en general con el tema de medida cautelar, pero Claro. saben que por cuestiones de tiempo y para aprovechar mucho a nuestros invitados, tenemos que hacer el tema bien específico. Y lo que nos importa y de lo que, digamos, por qué se abrió esta saga temática de medida cautelar es porque seguro ustedes nos acompañaron en un episodio anterior con nuestro queridísimo juez Olachea,
a donde hablamos de la audiencia, ojo, de la audiencia de imposición de medida cautelar. Y en esa ocasión, pues, querido Cuau, mucho surgía, o sea, rebotábamos y rebotábamos y rebotábamos con el tema de los riesgos procesales. Y llegamos a encontrar, fíjate que te lo cuento así, pero porque sé que tú nos vas a dar luz hoy, llegamos a encontrar mucha frustración en los litigantes con el tema de la solicitud de la intervención de la unidad de medidas cautelares y el cómo los litigantes podríamos utilizar esta intervención, ¿no? Y este famoso dictamen de análisis de riesgo, porque mucha de la dolencia en nuestro público pareciera ser que la UMECA sirve al Ministerio Público y los litigantes no tenemos nada. Seguro tú has escuchado en muchas ocasiones esa queja, pero que antes de empezar ya a darle durísimo al tema como tal, fíjense, seguro ustedes observaron en el flyer promocional y yo se los presenté así a Cuauhtémoc Vázquez González de la Vega como consultor, como experto en temas de riesgos procesales y medidas cautelares. Pero el hecho de que hoy en día presentemos a mi querido Cuau como consultor en este tema tiene una razón de ser. Y esa razón de ser es porque, tal y como se los prometí en el episodio anterior, Cuauhtémoc Vázquez fue el creador, con un equipo respaldado, ¿no? de expertos también, pero fue el creador y el primer jefe de la unidad de medidas cautelares a nivel federal. Aquella unidad de medidas cautelares que referíamos en sesión anterior, que hoy en día se ubica en la Guardia Nacional. Pero yo quisiera, Cuau, que por favor nos cuentes cómo se capacitó ese personal. Porque ¿sabes qué me importa que aclaremos? Yo lo sé, pero quiero, de verdad creo que es muy necesario que se aclare, que no es un personal improvisado, que no es meramente un policía que va con, por ejemplo, el imputado y dice, ah, sí, tú tienes mucho riesgo, no tienes riesgo y punto. O sea, que no es algo subjetivo, sino que para poder llegar a emitir esa opinión se emite de manera seria, profesional, por la formación que tienen estos perfiles. Entonces, ¿puedes contarnos, por favor, a un experto en análisis de riesgos, qué formación debe de tener? Claro, Alma, bueno, pues tienes toda la razón. De nueva cuenta, buenos días a todos. Tienes toda la razón con el tema que comentas, que las medidas cautelares y en específico las evaluaciones de riesgo, pues han sido un dolor de cabeza para todos los litigantes ahora que después de 30 años en el servicio público ya me dedico también al tema de la consultoría y del litigio penal, pues sí, lo hemos vivido ahora de este lado. Ana, tienes toda la razón. Y específicamente, contestando a tu pregunta, cuando tuve la oportunidad de ser el titular de la UMECA Federal. Estamos hablando de finales de 2016 y lo fui hasta marzo de 2019. Creamos la Red Nacional de UMECAS en ese entonces porque no había una coordinación con las UMECAS estatales y la federal. Creamos, y ahí viene un poco la contestación de tu pregunta, junto con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, nos dimos a la tarea de elaborar el modelo homologado de unidades estatales de medidas cautelares y el programa rector de profesionalización en la materia. Lo aprobó el Consejo Nacional de Seguridad Pública y se hizo obligatorio en el orden federal y en el orden local. Para que tú seas un evaluador de las UMECAS o de las unidades de medidas cautelares, tienes que ser con un cierto perfil: abogado, criminalista, criminólogo, trabajador social, psicólogo, analista de información criminal. Este perfil profesional tienes que tener, y tienes que, además de pasar los controles de confianza, en fin, porque la mayoría de las UMECAS efectivamente están en policías. Tenemos un par de excepciones a nivel nacional, pero la mayoría de las unidades de medidas cautelares se encuentran en las secretarías de seguridad pública, como en su momento era, bueno, y hoy también, aunque ya la Guardia Nacional ya no está en la Secretaría Federal, está en las fuerzas castrenses, pero pues estábamos en la Policía Federal en aquel entonces en la Comisión Nacional de Seguridad.
Bien, y esta estructura del evaluador tiene que formarse primero con ese perfil profesional, pasar los filtros de exámenes psicométricos, psicológicos, controles de confianza y luego formarse 160 horas. Es un curso básico de inducción de 160 horas, donde viene sistema penal acusatorio, medidas cautelares, proceso penal, participación en audiencia, estructura de la evaluación de riesgo, y se le enseña al evaluador a detectar riesgos procesales, factores de estabilidad, arraigos, conforme a lo que establece el Código Nacional en el artículo 168, 169 y 170. A grandes rasgos, ese tendría que ser los primeros filtros para convertirse en evaluador, querida. Y que además, o sea, esos ya serían, digamos, los filtros homologados y Sí, claramente a nivel nacional. Uh exacto, -huh. claramente establecidos a nivel nacional, pero yo recuerdo muy bien, Cuau, y se tiene que presumir que en tu caso y el equipo de trabajo que, digamos, la primera generación de tu equipo de trabajo, se Sí, fueron con los Marshall a Estados Unidos a sí, capacitar. tiene razón, fíjate que a nivel federal, eso lo dije a nivel estatal, parejo, como dice Alma, ese es el piso, ¿no? Tiene que ser mínimo eso para poder estar allá. En el ámbito federal es cierto, nosotros, y ahí Alma nos ayudó, fue parte de este equipo que construimos prácticamente de cero en la Policía Federal los andamiajes para el sistema penal acusatorio, no nada más la UMECA, sino primer respondiente, la policía procesal, todo el tema de la policía con capacidades para procesar el lugar de intervención, que ya lo platicaremos a lo mejor en otra charla de café, porque esos son unos temas increíbles. Pero bueno, en este en específico, sí, nuestro equipo, primero todo la gente que instruimos para ser los líderes del grupo, tenían 6 o 7 certificaciones internacionales, desde Cruz Roja para el tema de derechos humanos, desde conocer, en fin, varias certificaciones, y nos capacitamos también con los US Marshals del Departamento de Justicia de Estados Unidos. ¿Por qué? En tema de análisis de riesgo y búsqueda de fugitivos, porque ahí no nada más hay evaluadores, sino también hay supervisores de medidas cautelares. Este binomio, las UMECAS, conforme al modelo homologado, tienen dos grandes áreas: el área de evaluadores y el área de supervisores. Entonces, para esa estructura nos fuimos a capacitar allá, claro. Súper bueno eso que comentas también, que justo creo nos dará también tema para otro café, Claro, ya en cuanto a la supervisión, ¿no? así Porque es. si bien es cierto, no es el mismo perfil, trabajan de manera distinta, tiene un efecto distinto lo que el supervisor haga y detecte, digamos que nos puede disparar audiencia. Entonces, ¿qué te parece también, Cuau, si hecha esta aclaración súper pertinente, dejamos de lado la materia del quién supervisa y Claro. en dado caso si se genera audiencia de supervisión, revocación, shalala, esas cosas. Ahora, me voy a ir directísimo a las preguntas que se quedaron tibias en otro café, que no quiero que se nos enfríen del café anterior a este, que se sirvan como, como café calientito para preguntarte directo, Cuau. La primero es, em, como litigantes, como defensores particulares, y que miren, ahora les comparto también, Cuau, después de ser muchos años servidor público, ahora está en esta fila de lo que Sí, sufrimos los litigantes, ¿no? Y es. también consultor de seguridad, pero Cuau, como litigante, puedes ir a la UMECA y pedir, y bueno, pensemos, como litigante acabas de agarrar un caso, te lo dieron ya vinculado a proceso o a lo mejor lo estás agarrando un poquito iniciadito y tú te das cuenta que en el asunto no ha intervenido la UMECA. Aquí abro paréntesis, como le llaman en sus estados, ¿no? Que si USMECA y UMECA y no. Semeca. En el Ajá, Estado de México, por ejemplo, es la Semeca, ¿no? El ok. centro estatal. Ajá. Permítanos, por favor, generalizar como UMECA, ¿no? Sí, Aquí mi sesgo y estoy más acostumbrada a eso, para que no vayamos en eso. Entonces, tú te das cuenta que la UMECA no ha intervenido, que no hay por aquí ningún estudio sobre riesgos procesales, pero consideras que tu detenido o imputado tiene buena cancha, tiene buena probabilidad y evidentemente pues no queremos que lo manden a la tan acostumbrada prisión. Entonces, primera pregunta, como defensor particular,
Así, puedes ir a la UMECA, tocar toc, toc, toc y decir, buenas tardes, quiero que por favor hagan el análisis y como defensor pedirlo. Esto te lo comento porque en muchos estados tenemos la dolencia de que nos revienta la UMECA la puerta en la cara, en las narices y nos dicen, pídesela al MP. Sí. ¿Qué onda? ¿Qué respondes a eso? Sí, fíjate que tiene razón. Hay algunos estados, por ejemplo, el Estado de México, y acabamos de tener un asunto allá, sí pueden algunos, los litigantes ir, tocar la puerta y te la abren y hacen la evaluación de riesgo. Y esto, bueno, no lo veo mal, hay libertad probatoria, debe haber igualdad de armas, es una de las reglas del sistema acusatorio y no se debe de romper. Y el Código Nacional es muy claro en el artículo 163, en el 171. Las partes pueden ofrecer datos o medios de prueba, en fin, para debatir la imposición o modificación de medidas cautelares. Y el artículo 164 también del Código Nacional establece que para decidir sobre la imposición o revisión de medidas cautelares, la autoridad de supervisión, en este caso la UMECA, de medidas cautelares, elaborará, ¿verdad? Una evaluación de riesgo. Pídase la quien la pida. No es potestativo nada más del Ministerio Público. Lo que pasa es que en la mayoría de los estados, como bien dices, Alma, se lo ha hecho así. Si no la pide el Ministerio Público, no la dan. O en ocasiones los jueces. También los jueces me ha tocado en algunas instancias, me parece Ciudad de México, ya me corregirán ahí los colegas litigantes, pero que los jueces también la han pedido, la evaluación de riesgo, cuando alguna de las partes lo solicita. Entonces, mi respuesta es que sí se debe y puede que los litigantes vayan a tocar la puerta. Ya entraremos un poquito más adelante si se los recomiendo o no, que esa es otra pregunta. De entrada sí se puede, que sea tan de tema estratégico como una buena práctica. Ahorita, si quieren, lo comentamos, porque ahí yo tengo mis dudas. Ok, qué interesante que Ujú. es así como este parteaguas, ¿no? De aguas. Sí, Yo no lo sí, recomiendo tanto. Y justo quiero comentar que al menos en mi experiencia y la de mis colegas más cercanos, en la parte evidentemente forense, hemos pedido esta intervención a la Guardia Nacional y sí hemos encontrado respuesta positiva, sí, ¿saben? Guardia Nacional sí nos atiende a la solicitud y sí contamos con este instrumento. Y lo curioso es que cuando lo he intentado en los estados, es cuando digo que me revientan el portón en sí. la nariz. Entonces, eso es muy interesante para que yo les firme que sí se puede y que sí hay una respuesta y que no crean que Cuau y yo estamos como volando en la nube, porque no, les prometo que sí. Ahora, Claro. cuando digamos que sí se utiliza y se solicita esta intervención, Am, te acordarás, creo, ¿no? Tal vez no quiero aquí ser como tan subjetiva, pero te acordarás, Cuau, que en un inicio era como visto un poco mitificada esta intervención de la UMECA, porque en el argot se decía, ay, pues obvio que te van a dictaminar en negativo, ay, obvio que no te va a ser favorable y se va a ir en contra en este estudio, y que además yo me acuerdo muy bien, creo que fue en Tijuana alguna vez que supe de casos en particular, cuando este personal especializado que tú comentas, Cuau, se dirigen al imputado y a la familia del imputado o a esta red, digamos, que tiene, a quererles entrevistar y a querer justamente hacer este levantamiento de información, el mito que existe es, claro, guardo silencio, no digo nada porque todo puede ser usado en mi contra. Ujú, Entonces, la pregunta aquí es, la información que tendría que dar el imputado, ¿no? El imputado y su red, qué tan en contra puede utilizarse, ¿no? En estas cuestiones de derecho de acusación, derecho de defensa, o evidentemente se trata de una información privilegiada que solamente puede usarse para el tema de, como tú decías, analizar riesgo, peligro de fuga y estas cuestiones. Existe un cuidado, ¿no? En el manejo de esa información. totalmente, totalmente de acuerdo. Y sí, sí hay ese riesgo o esa malinformación a lo mejor de que no vamos a decir esto porque puede ser usado en mi contra. No. La verdad, y mucho de lo que los evaluadores analizan
al momento de la entrevista, es el comportamiento de la persona, su capacidad de cooperación, cómo fluye ese tema de la entrevista, además de las preguntas en sí. Que conteste con asertividad y cuestiones ciertas, de entrada ya es un factor de estabilidad. Propiamente el contestar, independientemente del fondo de la información que nos conteste, el contestar con cuestiones ciertas y verídicas, ya la UMECA lo debe detectar como que es una persona estable y que no miente o que no oculta. Primer tema. Segundo tema, hay que cooperar. Miren, hay que cooperar con las unidades de medidas cautelares y hay que decirle a los clientes que den la información. La mayoría de las unidades de medidas cautelares usan un formato de entrevista de encuadro o entrevista inicial homologado, igual que el IPH a nivel nacional. Es prácticamente la misma información para establecer arraigos, como lo dice el 168, domiciliario, familiar, laboral, académico, es información genérica y que no puede ser usado en el proceso. El propio artículo 164 en el segundo párrafo dice que lo que dice Alma, que la información que se recabe con motivo de esta evaluación de riesgo no puede ser usada para la investigación de procesos. Tajantemente ahí lo dice, y esto es solamente para evaluar riesgos procesales y en la audiencia de imposición o revisión de medida y nada más. Entonces, sí, no hay que ocultar información, hay que darles la información. A veces es un poco intrusiva esta información, pero nos va a servir en un momento dado para establecer los arraigos y factores de estabilidad de nuestro cliente. Ok, vean qué interesante. Arraigos y factores de estabilidad. Son conceptos interesantes que nos está manejando el invitado experto de este Café con Derecho y que noten cómo ya vamos necesitando otra tacita, un refill de cafecito Sí. porque esto se está poniendo bueno. Ahora, existe también el criterio distinto a lo largo de la República Mexicana en el que algunas personas juzgadoras, platicábamos Cuau también desde el otro café con nuestro juez, cuando yo le cuestionaba al juez Olachea, por ejemplo, oiga, ¿por qué algunos jueces tienen, por ejemplo, criterio uno? Entro a la audiencia y le pregunto al MP, ¿sí trae la opinión de la UMECA? Porque me es indispensable. O sea, opción uno, los jueces que dicen, sí, necesito saber, quiero saber qué opina la UMECA. Otros jueces que dicen, si la traes bien, si no también. Y otras personas juzgadoras que, ojo, yo me he dado cuenta que particularmente cuando la defensa la quiere trabajar porque pues nos es favorable, los jueces te dicen, pues se podrá o no, para mí no es vinculante y entonces no la usamos aquí, no la queremos. Sí. Sobre de estos puntos, si es vinculante o no, es una buena práctica o para a dónde estamos y para dónde vamos en cuanto a ¿cómo decirlo? A utilizarla ya de cajón siempre para el debate en audiencia. Y yo lo recomiendo que siempre tengamos una evaluación o un estudio. Ahorita hablamos de ese tema de riesgo procesal. De hecho, bueno, también si interpretamos el tercer párrafo del artículo 164, dice, permítanme leerlo, para decidir sobre la necesidad de la imposición o revisión de medidas cautelares, la autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso, es decir, la UMECA, proporcionará a las partes la información necesaria para ello, de modo que pueda la solicitud correspondiente, de modo que pueda hacerse la solicitud correspondiente al órgano jurisdiccional. Entonces, si interpretamos esto es la UMECA proporcionará, no dice podrá, o no, dice proporcionará a las partes. ¿Para qué? Para que se abra este debate de las medidas cautelares. El Ministerio Público por sí solo no tiene es la facultad de caracterizar o de evaluar o de pedir sin un apoyo técnico, por ejemplo, la prisión preventiva. No la tiene. ¿Por qué? Porque esto es de un experto y el experto pues es el evaluador de la unidad de medidas cautelares. Ahora, es cierto que también el Código Nacional señala que el juez podrá tomar en cuenta. O sea, sí, lo presentan, pero a lo mejor el juez
no tome en cuenta la evaluación porque ustedes como litigantes a lo mejor llevaron otros medios de prueba más contundentes y tiraron la evaluación de la UMECA. Eso pasa también mucho, ¿eh? Y ahí entran las estrategias de litigio para las audiencias y no solamente la evaluación de la unidad de medidas cautelares, que desgraciadamente a nivel nacional y en muchos lados muchas UMECAs la hacen a la pluma y con solo una entrevista muy pequeña, a lo mejor eso lo tocamos en unos minutos más, pero por eso el juez a veces no la toma en cuenta y toma en cuenta lo que llevan ustedes, mucho más fuerte y contundente. Sí, Okey, okey. Claro, y que como bien nos han enseñado también las personas juzgadoras, será materia de valoración, y veremos qué ocurre en la audiencia. Ahora, sí. ¿ha ocurrido algo ahorita respecto de tus últimas 2 respuestas, Cuau, que, no quisiera que, por ejemplo, se provoque, a mí que ya saben, me gusta mucho el tema de las pruebas, de pronto hay distintas concepciones, distintos conceptos para referirnos a veces a un mismo, digamos, producto, a veces no. Entonces, ayúdanos a entender, ¿son sinónimos o son cosas distintas? Por ejemplo, evaluación de riesgos, informe de riesgos, dictamen o en sí a los productos que emite la UMECA, cuáles son los nombres correctos, cuáles son sus distintivos, e incluso tú recordarás que a inicios, hace muchos años, que fue yo creo que como en el 2014, cuando juntos empezamos a trabajar esto, existía conceptualmente la diferencia entre dictamen, informe, ¿cómo le llamaban al otro? Se me va, Ah, que hacen los peritos cuando decían, es sí, que es dictamen si te logra dar conclusiones, y si no sí. te da conclusiones, solo se llama informe. Informe técnico, en fin, sí, Exacto. sí. ¿Quién en el tema de riesgos procesales funciona igual o cómo? Lo que emite la UMECA es la evaluación de riesgos procesales porque así está en el modelo homologado de unidades de medidas cautelares, recuerden, aprobado por el Consejo Nacional de Seguridad Pública. Tendría que ser ese nombre y no otro. Digo, en algunos estados le ponen ahí de su cosecha y le llaman a la mejor, como tú dices, ¿no? Informe, en fin, pero lo que emite es la evaluación de riesgos procesales. Dictamen, informe, estudio, como es el caso de lo que hacemos nosotros, más bien es para los particulares. Ahí sí, bueno, pues tú ponle si es un dictamen pericial en riesgo procesal o es un estudio de riesgos procesales. Eso lo podrán hacer expertos particulares para emitir un símil de lo que hace la unidad de medidas cautelares y eso si quieres lo explicamos cuando tú me digas, pero lo que hace la unidad de medidas cautelares se llama evaluación de riesgos procesales. Súper, muchas gracias. Ya todos aquí como muy contentos, ¿no? Con la aclaración. Excelente. Sí. Ahora, dale de una vez, Cuau, porque además estoy leyendo el chat. Yo leo el chat y te ayudo aquí a luego a compactar, Gracias, sí. enviarte las preguntas. Todos estamos súper intrigados con esta puntita que dejaste hace rato del, caray, no se supone que siempre me conviene, bueno, no siempre, no, que en muchos de los casos me conviene este tipo de estudio de los riesgos o cuando no. ¿A qué te referías con eso? Y de ahí si quieres partes a este Sí, tema que quieres llegar. por experiencia, desde que fuimos titulares de la UMECA Federal y que coordinamos la red nacional de UMECAS con todas las UMECAS del país, y luego ya a partir de 2019 a la fecha, pues tenemos ya un camino andado como consultores privados en este tema de riesgos procesales, como decía Alma, además del litigio penal, con mi socio y amigo, y que tú lo conoces bien, Alma, el maestro Samuel Ibarra Vargas, pues nos dedicamos a este tema de la evaluación de riesgos procesales particulares. ¿Y por qué les digo yo que a veces no nos conviene? Porque ya me ha tocado vivirlo en la práctica. La evaluación de la unidad de medidas cautelares, desgraciadamente, si se hiciera conforme dice el modelo homologado y el estándar A, porque además hicimos un estándar de una certificación para las evaluaciones que también está en el Secretariado Ejecutivo, un estándar de competencias homologado a nivel nacional.
Si se ciñeran a esos puntos nos convendría a todos. Claro, cuando vemos que nuestro cliente pues tiene estabilidad familiar, laboral, domiciliaria, arraigos, en fin, pero no se hace así desgraciadamente a nivel nacional y muchas unidades de medidas cautelares tienen esta línea con la fiscalía o con directriz y salen las evaluaciones con riesgo alto o mínimo con riesgo medio cuando no tendrían que tener incluso riesgo. De entrada prácticamente nunca le ponen sin riesgo, le ponen riesgo bajo y hay jueces que dicen, pues tiene riesgo bajo, pero es riesgo. Y entonces le ponemos tal y tal y tal medida cautelar, incluso hasta la prisión preventiva. Y esa es una aberración. Me ha tocado varias evaluaciones de riesgo, analizarlas, que le describen todos los factores de estabilidad conforme al 168. Tiene domicilio, tiene asiento familiar, tiene una permanencia en el lugar arraigo, tiene vínculos laborales y tal, y le ponen medida cautelar de prisión preventiva porque tiene pasaporte y visa y porque hace viajes familiares y tiene posibilidad de fuga y prisión preventiva, riesgo alto. Y el juez la impone. Entonces, cuidado con esa trampa, colegas. No nos vayamos por ahí porque muchas veces son muy simplistas, no entran a un fondo. Las unidades de medidas cautelares muchas veces se basan con esta entrevista que decía Alma y un servidor al principio, y con eso emiten su evaluación y la mayoría de las veces, no sé la diferencia de ustedes, nos sale contraproducente el pedir la evaluación o que el Ministerio Público la lleve. ¿Qué remedio se tiene? Bueno, pues entonces hay expertos que hacen la contraparte. Es como cuando ustedes contratan a un perito para que haga un dictamen en cierta materia y controvertir o tirar el del Ministerio Público en audiencia. Bueno, en la audiencia de medidas cautelares pasa igual. Hacemos una evaluación, un dictamen, nosotros le llamamos estudio de riesgo procesal para que no choque con la evaluación de riesgo, que esa solamente la hace la UMECA, reitero, pero nosotros como particulares y expertos en el tema, peritos, si nos quieren llamar así, lo que hacemos nosotros, y hay otros colegas a nivel nacional que lo hacen, es estudio de riesgos procesales o dictamen. Y ahí sí nos metemos a fondo, no solamente una entrevista, sino consultar fuentes abiertas, consultar documentos, hacer visitas, hacer inspecciones, en fin, y estructuramos un estudio de riesgo donde por artículo 168, 169 y 170 le indicamos al juez todos los factores de estabilidad, todos los arraigos y también los riesgos, pero en ponderación, colegas, cuando los factores de riesgo no son mayores en ponderación a los factores de estabilidad y además estos factores de estabilidad se pueden acreditar con arraigos, reitero, domiciliarios, familiar, laboral, académico, social, cultural, en fin, y además no es de los delitos que merece prisión preventiva oficiosa, pues es un derecho constitucional, convencional, jurisprudencial, que la persona lleve su derecho en libertad. Y eso es lo que exponemos en la audiencia. Sí. Súper, qué interesante, Cuau. Y justamente con esto que has comentado, mi querido Rodolfo Montes de Oca, te mando un saludo hasta Sonora y creo que está contestada ahí tu respuesta, amigo, pero les cuento por qué. Rodolfo me pedía que te hiciera la pregunta, Cuau, en el sentido de que si es igual de válido, y atención todos aquí defensores, por favor. Entendemos que como defensores particulares tenemos necesidad de que exista esta intervención que tú nos has señalado, Guau. Pero creo que son dos cosas muy diferentes. Una, por ejemplo, vean, acudir a la consultoría que Cuauhtémoc tiene, a donde hay un grupo de expertos totalmente capacitados y que sobre todo, algo que a lo que yo siempre apelo, a la metodología, que con una metodología rigurosa te emitan, querido Rodolfo, grupo todos, un dictamen que podamos como defensa utilizar. Ese es un escenario. Y el otro escenario, Cuau, fíjate que nos comparte Rodolfo que en Sonora, pues no consulta la defensa propiamente a una consultoría tan fortalecida como la tuya, sino que son solamente licenciados en criminología, en lo particular, que se avientan el estudio. ¿Cierto, no, Rodo? Por ahí va tu planteamiento. ¿Y qué opinas de este ejercicio, Cuau? Mira, aquí, y tú lo mencionaste al inicio de la plática,
pues en el sistema acusatorio hay libertad probatoria y uno puede meter el medio de prueba que juzgue conveniente siempre y cuando sea lícito y pertinente. Aquí el tema es qué tanto convencimiento va a dar en el juez una persona que si bien es criminólogo o psicólogo, me ha tocado, en fin, pues no tiene la expertise y las credenciales suficientes para poder realmente caracterizar y evaluar riesgos procesales. Creo que aquí las preguntas de acreditación del perito cuando se sube a audiencia y va a exponer su dictamen, pues juegan un papel fundamental para que el juez podamos convencer y persuadir al juez de que no hay riesgos y de que hay arraigos. Pues si es les pongo el símil, a lo mejor nos pueden contratar a todos los abogados que tengamos cédula profesional y podemos subirnos una audiencia, pero de ahí a ser expertos en litigio penal, pues hay una gran diferencia, cualquiera se puede subir, igual un criminólogo cumple con el perfil, pero de ahí a que sea experto en riesgos procesales, dista mucho, entonces no, contraten un experto en riesgos procesales para que realmente les pueda decir el camino y la metodología. Por ejemplo, nosotros seguimos una metodología predictiva cualitativa, donde analizamos información de calidad, documental, fuentes abiertas, reitero, porque nos metemos a las redes sociales, entrevistamos toda la red de arraigos y de apoyo que tiene el imputado, en fin, y damos entonces un dictamen certero con los riesgos, porque no hay que ocultar los riesgos. Acuérdense que las debilidades no se ocultan, las debilidades se exponen y se explican, y bueno, con eso sustentamos ya un convencimiento al juez. A últimas fechas, incluso, Alma, querida, estamos usando ya también como un punto más de nuestros dictámenes, un agente experto de inteligencia artificial para que nos haga una matriz y nos pondere, para que no haya un error humano ni un factor de que estemos cargados o no hacia el imputado. Un agente externo, un agente de inteligencia artificial, nos hace una matriz ponderando los riesgos y factores de estabilidad. Entonces, bueno, pues un poco esa es la técnica que usamos los que nos dedicamos a esto. El criminólogo a lo mejor se meterá al tema del por qué hizo esto, pero creo que no tendría los detalles técnicos. Oye, eso está re bueno. Sí, había visto en tus redes sociales también que compartías a esta novedad de la IA Sí. y me parece muy bueno porque muchos de los comentarios que veo de parte de nuestro querido público en el chat justo manifiestan la preocupación en torno a esa delgada línea de cómo, por ejemplo, Cuauhtémoc Vázquez en su consultoría pueden ser muy objetivos en su estudio o caen en la subjetividad. Y el tener Sí. este elemento revisor de la inteligencia artificial está maravilloso. Y que Sí. para poder cerrar esta cuestión, pregunta quién, Luis Enrique también, que cuál es la profesión experta para hacer este tipo de estudios en los riesgos. Ya nos mencionaba Cuauhtémoc que pueden ser licenciados en Derecho, en Criminología, incluso, ¿sabes qué pensaba también, por ejemplo? Valdría la pena tener en el equipo a peritos en matemáticas actuariales, ¿no? Porque Mm. tiene que ver mucho con números, con estadística, ¿no? No es como, ay, mi Sofi Pelcastre me cae bien, me cae mal, alto riesgo, bajo riesgo, ¿no? O sea, no va de eso, va de matemáticas. Y a lo mejor terminar de entender este punto con la respuesta que Cuauhtémoc nos dio y se me ocurre parafrasearla así. A ver, recuerden, en estos últimos años se puso de moda, porque aclaro, no es materia nueva, pero se puso de moda la psicología del testimonio. ¿Ubican? Y ahora resulta que tenemos a licenciados en psicología que dicen que hacen dictámenes en psicología del testimonio, aclarando que no existe esa cédula, como bien señalaba Cuauhtémoc, ¿no? No puede Claro. venir alguien con una cédula y decir, yo soy experto en psicología del testimonio. No, sí pudo haberse especializado en eso, pero no contaría con esa cédula. Con esta analogía quisiera aclarar este punto también de lo que perita Cuauhtémoc y decirles a todos, ¿ok? Es experto en la materia, aunque México no cuenta con cédulas profesionales al No. respecto, para que luego, por favor, ahora que citabas técnicas de litigación, Cuau,
no de pronto vayamos a tener a alguien que en contrainterrogatorio te quiera decir, pero usted no tiene cédula profesional, ¿no? Claro, sí, 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 claro. Sí, no, no tiene razón ahí, Alma. Sí, sí hay un perfil idóneo. Yo les diría, bueno, el perfil tiene, váyanse al modelo homologado de las unidades de medidas cautelares que está en la página del Secretariado Ejecutivo y si van a contratar a alguien, por lo menos que académicamente tenga esa formación, como decía Alma, abogado, criminólogo, psicólogo, criminal, en fin, que sea un perfil. Miren, nos ha tocado, y nos tocó a Samuel Ibarra y a mí ir a Jalisco a una audiencia donde quien hizo la evaluación de riesgo de allá, pues era un filósofo. Y además a nuestro cliente le puso riesgo alto porque escuchaba música los fines de semana alto y tomaba whisky los fines de semana y a la cárcel. Y lo diramos de broma, pero salió con riesgo alto por esos factores y está en la cárcel. Entonces, cuidado con esos temas. Lo que nosotros hacemos también como parte de la consultoría es, a ver, hay evaluación de riesgo, ¿quién la hizo? ¿Qué, tiene el perfil? ¿Tiene lo pedimos incluso por transparencia, si es, que nos manden el curso del programa rector que tomó, si está vigente y si no tiramos la credibilidad de esa persona, ¿no? Entonces, cuidado con esos temas. Sí, debe ser ese perfil, debe tener experiencia y debe saber toda la metodología de audiencia. Hay dos vertientes, como nos contratan a nosotros los despachos de abogados penalistas, se puede ofrecer el estudio técnico como dato de prueba y entonces, bueno, le damos, ustedes lo saben mejor que yo, damos el estudio y ya ustedes litigantes exponen la metodología, las conclusiones, arraigos, en fin, o la otra, nos llevan como medio de prueba y nosotros desahogamos a preguntas de interrogatorio de ustedes, desarrollamos todo el estudio. Uh -huh. Claro, eso está re bueno porque justamente estás dejando muy en claro que se necesita un trabajo mano a mano de parte de la defensa con ustedes cuando hacen esta intervención como expertos en la materia de los riesgos procesales para pues fortalecer una defensa técnica y adecuada. Claro. Ahora, que comentabas estas locuras, o sea, oye, si ese filósofo viniera a evaluarme a mí, también ya me hubieran mandado a la No, cárcel. bueno, imagínate a mí, caray, sí, 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 sí. Yo ¿Eh? no tomo whisky, pero me encanta el vino tinto, A lo mí sabes. también el vino, bueno, imagínate. Ujú. Sí, seguro varios de nosotros estuviéramos con una, bueno, nos encontraríamos medio café con derecho adentro de Sí, caray, pero algún. esas son las inconsistencias que hemos encontrado en varios estudios de la UMECA, que de cajón, reitero, si vas a fiestas o tomas vino, pero además, y lo más grave es, si tienes pasaporte y visa, o si viajas, o si tienes recursos económicos, entonces penalizas la riqueza, ¿ok? Y le ponen riesgo alto. Sí, Así, simplón, así, sin más análisis, sin más medio de prueba. Y no, colegas, los riesgos procesales no se presumen, se deben de acreditar en audiencia. Y para eso tienes que llevar un experto, ¿no? Uh -huh. totalmente. Oye, Cuau, ¿y hay inquietud ahora en redes sociales? Bueno, aprovecho también para saludar a quienes están en Facebook. Muchísimas gracias por acompañarnos desde ahí. Les pido por favor su apoyo para compartir en sus redes sociales esta charla que está resultando tremendamente interesante. Y bueno, al montón de personas que estamos aquí conectados en Zoom, muchísimas gracias. Al final les mando los cordiales saludos a todos desde donde se han reportado. Vamos a servirnos otra tacita de café, pero quiero comentarte ahora esto, Cuau. Existe inquietud en el chat de Zoom respecto a cuando se evalúan, no lo sé, tú explícanos por favor, si en dado caso se lleguen a evaluar cuestiones psicológicas e incluso psiquiátricas de la persona imputada, porque me inquieta mucho, saludo a Martín Isaí, a donde fíjate, escribe, buenos días, en todos los casos, ¿se puede solicitar una medida cautelar aunque la persona tenga un perfil de psicópata? Aclaro, a mí me llama la atención de donde mi querido Martín asume que pensemos, Pepito imputado tiene un perfil de psicópata. Cuidado ahí, ¿vale? Porque una cosa es lo que nosotros pensemos y otra cosa es poder asegurar. A mí me preocuparía que se pudiera llegar a confundir, y acláranos, Cuau, por favor,
que esta evaluación de riesgos no llega a ser como tal una perfilación criminal, porque la No. perfilación criminal es otra prueba diferente y que incluso tiene mucha crítica. Entonces, haciendo este preámbulo, mi pregunta específica sería, en la evaluación de riesgos, ¿se meten o qué tanto se meten a evaluar cuestiones psicológicas e incluso psiquiátricas? Mira, depende el asunto y esta es una buena pregunta y creo que la contestaste muy bien en el sentido de ver cómo presumimos si es psicópata o no, en fin. Nosotros no entramos al fondo en eso, tocamos temas, depende del asunto, sí tocamos algunos temas que tienen que ver con factores criminológicos y psicológicos. No somos expertos en la materia, sí me ha tocado en audiencia que me pregunten si yo tengo experiencia en temas criminológicos y sí mi respuesta es que sí la tengo, porque en algunas de mis formaciones tuve la oportunidad, por ejemplo, de estar en el FBI un año estudiando, tal, y hay varias materias criminológicas. En el curso que decía Alma con los US Marshals, pues nos dieron temas criminológicos para el perfil del fugitivo, en fin. Entonces, sí lo hago, lo toco muy someramente, pero ojo, cuando ya necesitamos y esto es en genérico, no solo en psicología, sino en otras directrices, para enriquecer nuestro trabajo de riesgos procesales, necesitamos a un experto en otra materia, psicología, criminología, en fin, lo que se hace ese paralelo dictamen y nosotros lo subimos y lo explicamos en nuestro dictamen o en nuestro estudio y lo subimos como anexo. Nuestro estudio o el estudio de riesgos procesales, cosa que no tiene el de las UMECAS, se estructura con 20 o 25 anexos, que son medios de prueba que sustentan al estudio. Anexos que van desde lo más simple, escrituras del domicilio, visita domiciliar, fotografías, video de las entrevistas, copia de visa, copia de pasaporte, constancias laborales, en fin, pero también en este caso, ahí se incluiría el estudio de un experto o el dictamen, lo incluimos como anexo y se explica sus conclusiones en nuestro dictamen para decantar si hay riesgos o factores de estabilidad. Entonces, este estudio, pues estamos hablando de un documento muy robusto de 60, 70, 80 cuartillas con varios anexos. Ya depende de ustedes, hay algunos colegas, no se lo que todos los anexos los incorporan y los exponemos y explicamos en la audiencia o no, solamente se reservan, ahí están, se mencionan y solamente saldrían a colación en la audiencia si hay una prueba que se tenga que desahogar por temas controvertidos, ¿no? Y ahí entonces sí, prueba sobre prueba y se sube esa prueba controvertida del título profesional o de la experiencia laboral. Pero de lo contrario se van como anexos, incluyendo los dictámenes que dice Alma. Oye, qué bueno que aclaras eso. Es algo que a mí me gusta mucho también exigir en los cursos para personas peritas, porque hoy en día justo la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México tiene una guía de contenidos mínimos en el caso de, o sea, la Corte dice, para que me asegures tu perito que hiciste algo que a nivel que se llame dictamen, rigurosamente te exijo metodología. En esa metodología significa que debes de tener anexos y que cada Claro. anexo sirve para controlar la información que el perito, la perita está confirmando en el cuerpo de su dictamen. Y el hecho de que tú digas, oye, traemos veintitantos anexos por mera metodología, qué bueno porque habla de lo rigurosos que son. Luego tenemos dictámenes incorporados a las carpetas que no traen ningún anexo. Sí, Es cuando dices, el caso del de las híjole. Jumecas. Fíjate que un ejemplo muy rápido para traer esa idea que dice Alma. Por ejemplo, nosotros nos están preguntando ustedes en audiencia, a ver, perito, para establecer los riesgos del 168, ¿qué encontró? Tal. Y entonces decimos, a ver, para el tema de peligro de sustracción, su señoría, el primer rubro es arraigo domiciliario en el lugar donde tenga que ser juzgado, pues, y el Código Nacional en el 168 refiere primero domicilio. ¿Con qué lo acreditamos? Pues con escrituras, con dicho en la entrevista del imputado, con entrevista de sus fuentes de información que corroboran que ahí vive, con vecinos, tal. Segundo punto, residencia habitual. ¿Con qué lo acreditamos? Pues con el acta de nacimiento que nació en la Ciudad de México, con los comprobantes de académicos que estudió en la Ciudad de México,
con comprobantes de sus domicilios anteriores, que todos han sido en la Ciudad de México, en fin, arraigo, este es para residencia habitual. Tercero, asiento familiar, ¿con qué lo acreditamos? Tal, 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 y ahí entonces desglosamos. Para cada punto vamos desglosando el artículo con todos los anexos y medios de prueba que sirvieron para acreditar esos arraigos. Diego, eso está maravilloso, qué bueno que nos lo explicas así. Y justo ahora me acordé de otra inquietud que discutíamos mucho en el otro episodio, y es, a ver, dependiendo los estados de la República Mexicana, pero a ver, piensen, a mí me pasa mucho en Chiapas, ocurre en Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, me acuerdo también de Tijuana, Tamaulipas, bueno, Tijuana no es estado, ¿verdad? Baja California. Uh -huh. Pero en estos estados tenemos muchos hechos delictivos que están relacionados al tema de trasladarse, ¿no? Pensemos en personas que son transportistas o que vas manejando y tienes un accidente o una cosa así. Y discutíamos en el otro episodio, y te traigo a colación este comentario ahora, estos casos a donde, por ejemplo, una persona en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, es imputada porque manejando un autotransporte, por ejemplo, cometió, no sé, ataques a las vías de comunicación con homicidios culposos y lo que ustedes gusten y manden. Pero resulta que este transportista realmente es originario de Tampico, por ejemplo, ¿no? Y la empresa tiene su sede en Tampico, pero se dedica a, piensen ustedes, mueve una fruta, una verdura de norte a sur de la República Mexicana. Preocupa un punto, justamente tú señalabas ahorita que, a ver, el arraigo debe de ser donde él vive o a donde va a llevarse la causa. Porque si bien es cierto, pensemos, para Pepito, la causa y la imputación y las audiencias se van a celebrar en Tuxtla, pues él no va a poder demostrar un arraigo en Tuxtla, porque él nada más, pensemos, venía a dejar X producto y regresaba derivado de su propia chamba. Y Claro. fíjate que así hemos visto muchas resoluciones a donde las personas juzgadoras dicen, no, pues nos tememos que no lo volvamos a ver en la vida. ¿Cómo funcionaría en ayuda de esta persona imputada en tu consultoría? Claro, y ahí nos ha tocado mucho esta experiencia y son asuntos del día a día que vivimos en todos lados. Se tiene que acreditar un tema que tenga un domicilio fijo donde sea, ¿eh? Digo, idealmente en el lugar donde deba ser juzgado, eso es lo ideal. Pero como dice Alma, muchas veces, pues no, vive en otro lado, pero la pregunta es, ¿tiene un domicilio fijo, aunque sea en otro estado? Sí, sí lo tiene. Ah, bueno, ya es un primer factor de arraigo. Dos, residencia habitual. Tiene una red de arraigo, eso es lo que valora el juez y hay que sabérselo explicar, una red de arraigos y estabilidad donde vive, aunque sea en otro estado, sí, sí la tiene, estabilidad. Incluso hay jurisprudencia en la Corte que eso dice, que no necesariamente por el solo hecho que no viva en el lugar, ya tiene un factor de riesgo, no, se tiene que analizar en conjunto con los demás factores, que es lo que hacemos. Sí vive en otro lado, pero tiene domicilio fijo, tiene residencia habitual, tiene arraigos familiares, y entonces donde esté, ahí está bien. ¿Qué se hace a veces? Y eso ya depende mucho de ustedes, colegas litigantes. Se le explica al juez que por lo que dure su proceso, como tiene todos esos arraigos, pues se le va a rentar un domicilio, va a vivir en casa de una tía o tal, en el lugar donde deba ser juzgado para que no tenga ese problema. Y con eso un poco se atenúa el riesgo de que no esté en el lugar. Como yo decía anteriormente, las debilidades se adelantan y se explican. Esta sin duda que explica Alma es una debilidad. Hay que adelantarla y hay que darle al juez la explicación de cómo no hay riesgo aunque vive en otro lugar y se puede, por el tiempo, el proceso, que esté presente aquí. Esa es la explicación técnica que se le tiene que dar y nos ha ido muy bien con estas coyunturas. Claro, y que me haces recordar también, pues, luego está, ¿sabes qué? ¿Para qué me gusta? Como para mitos y leyendas, ¿no? Sí, En los sí, sí. arraigos o en los peligros de fuga o en estas cuestiones, Sí. porque recordaba ahorita otra premisa, vean, el hecho de que, y aprovecho para saludar aquí a mi adorada Diana Rafaela, mira, Cuau, la tenemos por acá. Ah, abrazo, querida Diana. Paisana chula, te mando un abrazote. Qué bueno verte, al menos a través de la camarita de Zoom, amiga chula.
Saludo a Livni también, Edgar Romero, a mi querido Mario Hochstrasser, saludos a todos, qué gusto de verdad tenerlos por acá. Les decía que pensaba en otro mito y que, por ejemplo, pienso ahora, Cuau, que es muy importante también identificar la generación o lo algo que se expresa como choques generacionales hoy en día para poder identificar en estos factores sociales que tú comentabas el por qué tal vez, no sé, Edgar Romero puede pensar o ser de una forma distinta a Livni, a Sophie, a mí, etcétera. ¿A qué va mi comentario? El otro día yo leía un estudio a donde decía que los que somos millennials, de millennials para abajo, ya no tenemos la idea o esta aferración de trabajo porque necesito comprar una casa, ¿no? Y no idealizo mi vida hasta que no compre una casa, como tal vez ocurría con generaciones anteriores de Como la mía. Sí, sí, sí. Ajá, que te inculcan y le das y que te hacen creer que no estás realizado en la vida hasta que no tengas tu propia casa. claro. Entonces, bajo esa ideología, se cree erróneamente que solo tiene arraigo quien tiene su propia casa, tipo entonces, Cuau, no te pido la escritura. Porque el otro día yo le platicaba a alguien, oye, por ejemplo, yo puedo llevar 15 años rentándole a mi misma casera que creo que vaya arraigo que puedo tener, ¿no? Porque me han dicho, eres la mejor arrendadora, te portas bien, pagas puntual, no generas problema, mejoras mi casa, pero no es mi propia casa, la estoy rentando. ¿No? Entonces, esta parte como de desmitificación también, Cuau, a la que quisiera llevarte en los últimos minutos del programa, es de que tendríamos que también voltear a ver estas cuestiones socioculturales, cómo van evolucionando para entender que hoy en día aplican cosas de distinta manera versus hace 10 años o hace más cuando se empezaba a tener este sistema de justicia, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y mira, estas son temas que muchas UMECAS no entran al detalle que tú estás explicando y simplemente lo valoran genéricamente y lo ponen como un riesgo. Si no hay una estabilidad por un domicilio, como tú lo dices, y no tengo las escrituras en la mano. No es así, no es así. El arraigo y los factores de estabilidad no es porque tengas en la mano una escritura de una casa, es porque tengas un domicilio, lo estás rentando, estás con tu pareja, es copropiedad, es muchas veces un tema de que, oye, me lo presta tal o cual. Está bien, tienes cómo comprobar que ahí vives, que tienes, recuerden que el domicilio es donde la persona generalmente vive o pernocta para temas de riesgo procesales. Y si tú lo tienes fijo, excelente. Con eso no importa quién sea. Claro, qué padre que tengas tu casa porque eso implica pues una pertenencia al lugar y tal. Está bien. Pero si no la tienes, explica técnicamente en el estudio que tú rentas, que tú la tienes en comodato, que tal, que no, pero que ahí vives. Y con eso se acredita el factor de estabilidad. En temas domiciliarios es muy importante, uno, no mentir, porque si sí mientes en el domicilio, ahí sí ya se te complicó todo, lo dice el propio 168 del código. Y dos, separar lo que es el domicilio y luego explicar técnicamente el segundo punto que dice el 168, la residencia habitual, que es distinto. A ver, domicilio es uno, donde vivo y pernocta, cuánto tiempo, la estructura de vida. Y el dos, la residencia habitual es todo tu andamiaje de vida para que tengas un arraigo en cierto lugar. Idealmente, donde se lleva tu proceso. Pero si lo tienes en otro estado, es lo mismo, tienes residencia habitual y tienes arraigos. Y eso es lo que se tiene que explicar. Claro, ahí está justamente la pertinencia de adelantar esas debilidades y del Así es. estudio profundo y riguroso metodológico que pues nos señala claramente nuestro invitado especial hoy. Y fíjate, Cuau, que saludo con mucho cariño y agradecimiento a Lisbeth Lugo, ella es una fiel seguidora de Café con Derecho, que hace un planteamiento, me parece importantísimo, yo no lo había pensado así. Te vamos a cambiar totalmente de lado la moneda, a ver qué tal. Más o menos el planteamiento de Lisbeth es, si se hacen estos estudios de riesgos para los imputados a efecto de trabajarse en el debate de medida cautelar, el planteamiento de Lisbeth es, ¿podrías tú hacer estos estudios de riesgos, pero a víctimas
particularmente en los casos, por ejemplo, de delitos sexuales, no sé, pensemos de una tentativa de feminicidio o estas cosas a donde vemos a mujeres en riesgos, porque ahora visto de este, como decía, de este otro lado de la moneda, seguro tú sabes también como experto en sistema penal acusatorio que ahora con esta nueva dualidad de imposición de las medidas de protección que se activan muy fácilmente para víctimas de estos casos, los defensores se duelen mucho, ¿no? Y dicen, ay, es que ¿por qué las activan tan fácil, tan a la ligera? ¿Podrían ustedes como consultores en el tema también trabajar con víctimas estas cuestiones? Y en dado caso de que sí, o sea, funciona igual o qué onda con ello. Sí, sí, sí lo podríamos hacer. De hecho, lo hemos hecho, reitero ahí con mi socio Samuel Ibarra, nos ha tocado ya algunos asuntos. No son tan recurrentes como obviamente hacérselo al imputado, pero lo hemos hecho. Claro que la metodología tendría que cambiar, porque ahí no es una entrevista, ahí no es que te vayan a proporcionar toda la información de primera mano el propio imputado, pues, porque si vas a apoyar a la víctima, no, no es tan así. Realmente nos hacemos de fuentes de información diversas, pero el objetivo es el mismo. Nos han contratado, por ejemplo, para que el juez no le cambie la prisión preventiva a una persona en la audiencia, ¿no? Porque sí hay riesgo a la víctima, porque sí hay riesgo de fuga, en fin, y entonces el análisis va encaminado completamente del otro lado, utilizando nuestra expertise en riesgos procesales, pero para decirle al juez, ojo juez, sí hay riesgo en esto, sí hay riesgo en esto, y sí lo hemos hecho con éxito también, sí. Claro, porque ahí también otra vez yo referenciando estos mitos, ¿no? De lo que, lo que sufrimos en audiencias y en el MP y esto, a mí me ha tocado a algunas audiencias a donde, por ejemplo, Ministerio Público afirma que la víctima corre peligro solo por el hecho de que el imputado conoce su domicilio. Oye, si en muchos de los casos entre sujeto activo y pasivo se conocen o existió una relación o esto, solo porque yo sepa dónde vive Cuauhtémoc o Diana Rafaela sepa dónde vivo yo o etcétera, no porque sepamos nuestras direcciones, significa que se actualiza oye, como dicen, temor fundado para la víctima, ¿no? Claro. Claro, claro, no, no, no. Eso de nueva cuenta, las debilidades se adelantan y se explican. Oye, sí, sí conoce el domicilio de ese. Eso denlo por hecho que el Ministerio Público lo va a poner como un factor de riesgo, pero nosotros explicamos que hay un contexto y hay un entorno donde aunque conozca el domicilio, esa persona no tiene riesgo porque pues su estilo de vida no tiene antecedentes, no tiene reportes, no tiene ficha roja, tiene una estabilidad, tiene tal, y le explicamos al que no hay relación con la posible víctima, o sí la hay, ahí la dualidad, ¿no? Depende para quién estemos, se analiza si hay riesgo o no hay riesgo y se le explica al juez. El mero conocer el domicilio de una persona no quiere decir que yo vaya a agredirlos, nunca lo he hecho en la vida, ¿por qué lo voy a hacer ahora? Esa dualidad, y eso se explica incluso con estándares, buenas prácticas nacionales e internacionales en nuestros dictámenes. Claro, que por ejemplo ahí también como regalo, como digo, no es algo que sea costoso ni privado, sino como regalo a quienes están en el grupo de WhatsApp de Café con Derecho. Terminando este episodio, les vamos a compartir los instrumentos que el buen Cuauhtémoc refirió al inicio de esta conversación y que aclaro, si ustedes googlean los pueden encontrar. No significa que es un regalo en cuestión, digamos, de dinero, pero que por el hecho de compartir, ya saben, para que estudiemos y tengamos más y mejores elementos, con todo gusto en el chat lo haremos. Y pues bueno, justamente estamos a las 9:42 de la mañana, hemos llegado al momento final de nuestro episodio porque justamente estamos al término, a los últimos sorbos de este café con derecho que mi querido Cuau siempre es de reconocerse la energía que tú representas y que nos has tenido aquí atentísimos a todas las cuestiones. Y aclaro, sí sigue muy prendido el chat, pero ya comienzan a hacernos preguntas de casos en particular.
Ok, Y para ello, pues vamos a pedirte, Cuau, por favor, que nos compartas. Tú me lo puedes mandar al ratito por WhatsApp y yo se los comparto al grupo de Café con Derecho, alguna tarjetita con tus datos, porque acuérdense que cuando planteamos casos en específico, eso ya es un servicio de consultoría y ese ya genera honorarios. claro, Entonces, con gusto estoy a sus órdenes, querida Alma, ya por tu conducto. Y la idea es que no se hagan injusticias atroces como este, digo, sé que no es el tema de hoy, pero el abuso de la prisión preventiva justificada es una de verenda aberración. Y entonces, bueno, con gusto podemos nosotros ayudarles para que eso no se haga y asesorarlos o hacer dictámenes o hacer informes, dato medio de prueba, en fin, todo lo que aquí platicamos. Desgraciadamente el tiempo es corto, faltan 1000 temas que desarrollar, pero creo que bueno, pues aquí estamos a sus órdenes. sí, Cuau, por favor, luego les vamos a compartir justo esta tarjetita de contacto en la consultaría de Cuauhtémoc, y que justo como tú has señalado, Cuau, imagínate, luego nos podemos aventar unos episodios porque sé también que te gusta el tema, por ejemplo, de cuando se ha dictado el arraigo domiciliario, cómo supervisarlo. Está bien interesante. Claro. Acabamos de tener un caso de una persona extranjera en Ciudad de México que estaba en arraigo domiciliario y de pronto se fugó y todos con el grito en el cielo, ¿no? Mm, Los otros casos, ¿sabes cuáles? Creo que son pocos abordados y me encantan y tú le sabes, brazalete electrónico. claro. Sí, Es otro temazo. fíjate que nuestro estudio, Elma, nosotros al final, con toda la estructura de riesgos y factores de estabilidad, proponemos las medidas cautelares que en su caso serían las siguientes: prohibición de salir del país sin autorización, fracción primera, depende del tema, alguna garantía económica, fracción segunda, no acercarse a lugares, personas, fracción séptima, octavo, localizador electrónico para esos casos que tú comentas, ¿no? Y eso le da una tranquilidad al juez de decir, bueno, pues con todo este combo de medidas para que no nos den la prisión preventiva, pero si me dan estas 3 o 4 medidas que son, con eso se atempera y se baja el riesgo a la víctima o el riesgo de fuga, pues entonces al juez hay que darle ese caramelito para que diga, pues ok, le pongo este combo de medidas y no le pongo la prisión preventiva. Y entonces, ¿cómo lo vamos a supervisar? Bueno, pues localizador, en fin, geocercas. Ahora el tema tecnológico, estos nuevos localizadores de nueva generación son mucho más baratos y hay geocercas para que suene una alerta si se sale, se descarga, se acerca a la víctima, se acerca a un aeropuerto, en fin, suena una alerta. Oye, súper bueno eso también. Es que como decías, el tema de la evolución de la Es tecnología impresionante. Sí, todo nos va ayudando mucho, pero creo que la parte bonita también es que ayuda a reducir costos, porque recuerden todas y todos, particularmente en el tema de medida cautelar, la carga de la prueba se revierte. Si vamos como defensores y decimos no se va a fugar, no, no hay peligro, no, 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 o sea, afirmamos esto, estamos obligados a demostrar. Y de ahí claro. que necesitemos también acompañar de soporte probatorio estas afirmaciones que se hacen, que como bien señalaba Cuauhtémoc, perdón, podrían trabajarse a nivel de dato de prueba o de medio de prueba. Entonces, qué rico café, ¿no? Qué rico Padrísimo. café. Me ha gustado mucho. Además, estoy muy contenta porque hoy abrieron cámara y pude ver a mi querida Gaby. Gaby Chula, te mando un abrazo. A Diana, como siempre, a Livni. Carito, me encantó el gatito de tu taza. Es que bueno, aquí yo de coleccionista de tazas, amante del café y cuando los veo a ustedes también en esta interacción tan bonita que tenemos, qué rico, muchísimas gracias. Y pues bueno, les mando un abrazo, espero que esta charla les haya despertado la inquietud por aprender más, por capacitarnos más. Como siempre lo he dicho, que al terminar cada episodio, que no nos quedemos tranquilos así como de, pues sí, sí, ya sabía, bueno, ya aprendí, ya va. No, que nos quedemos con más dudas, con más Claro. inquietudes, con más cuestionamientos, porque si en ustedes ha pasado eso, significa, querido Cuauhtémoc, que logramos la misión de Es este así. episodio, porque hay muchas cosas más que decir. Como Claro. ustedes notaron, Cuauhtémoc es un consultor experto en estos temas de riesgos procesales, a quien ustedes evidentemente pueden consultar ya de casos en particular.
que les ayudará mucho a estas cuestiones del dictamen, de, digamos, lo operativo en cuanto a entender estas cuestiones de la medida cautelar y que aprovecho por otra ocasión a invitarles a inscribirse también al curso que el juez Olachea está impartiendo el día de hoy, martes y miércoles, porque son dos eventos distintos, pero que se complementan mucho, ¿saben? Con el juez Olachea, ustedes verán todas las cuestiones de audiencia, porque él como persona juzgadora, pues nos da esa perspectiva. Y en cambio, con Cuauhtémoc ya vieron que pues nos preparamos como defensores o como asesores de víctimas para ir a tener pues unas buenas estrategias litigiosas respecto al planteamiento de estos casos. Entonces son dos ópticas diferentes, pero que se complementan perfectamente y que quiero decirles también que si ustedes están interesados en inscribirse al curso con el juez Olachea, digan por favor que vieron Café con Derecho con Alma y Cuauhtémoc esta mañana y les damos una super promoción, un precio así descuentazazazo y que muy seguramente luego, como dice la frase, a petición del público, Cuau, ojalá que luego podamos estar precisando contigo algún curso del cómo la defensa puede utilizar estas herramientas, todo esto que tú nos has enseñado en esta mañana o alguna otra, algún otro, perdón, café con derecho, y que te quiero ceder ahora el micrófono también, pues para que puedas darnos un último mensaje de cierre, Cuau. Gracias, gracias a todos. Es un tema muy interesante el que me hizo favor mi amiga Alma de invitarme. Yo encantado de colaborar y platicar con todos ustedes en un curso, en otro tema de los muchos que hemos trabajado Alma y yo en estos años. Y sí, el tema de la consultoría, y con esta idea creo que cierro, porque desde que abrimos la plática sobre si conviene o no darle cierta información a la UMECA, desde ahí comienza, puede ser una consultoría, porque nos hablan muchas veces, oye, al cliente ya lo buscaron de la UMECA, tiene cita mañana, lo van a entrevistar, que nos llame, hacemos un Zoom y le decimos qué sí decir, qué no decir, cómo contestar, para que bajen los riesgos sin que esté falseando información. Entonces, desde ahí hasta llegar a la audiencia, como dice Alma, ya sea dato o medio de prueba, ya sea que llevemos apoyo audiovisual incluso, porque muchas veces proyectamos, cuando lo permite el juez, proyectamos la matriz de riesgos y el juez ve ahí visualmente con gráficas de PAI, en fin, cómo no hay riesgo y los factores de estabilidad son muy pequeños. Entonces, pues estoy a sus órdenes. Para mí ha sido un café muy, muy grato estar platicando estos temas con mi querida amiga Alma y con ustedes. Un abrazo a todos. Muchas gracias, querido Cuau. También ya sabes que siempre con tanto cariño te recuerdo y además que yo quiero contarles, lo tengo que decir, en el 2014 conocí físicamente a Cuauhtémoc Vázquez como mi maestro en el INACIPE. Y a partir de ello, pues se forjó una bonita amistad e incluso fue mi jefe en Policía Federal. Y de ahí Sí. que justamente compartamos muchas experiencias, ¿no? En este, ¿te acuerdas, Cuau? En Sí. estas cruzadas de implementación, No, porque bueno, andábamos peregrinando de todo el país dando a conocer el Código Nacional de Procedimientos Penales y los protocolos de actuación policial. Sí, claro. sí, en esas cruzadas de implementación Sí. desde hace, incluso antes de 2014, pero refiero a 2014, que es cuando entra Código Nacional también. Pues bueno, ya lo tienen. Les dejé en el en el chat de Zoom, la liga para que se sumen al grupo de WhatsApp de Café con Derecho. Ahí En me el puedo sumar yo también, ¿verdad? sí, Para sumarme ahorita, claro. Sí, por sí, sí. supuesto, Cuau, por favor. Ahí siempre les mandamos las ligas de Zoom, las convocatorias y les contamos quiénes son los próximos invitados. Y luego de cada charla, si surge algún tema de que un precedente de la corte, que un manual, que un protocolo, que lo que nuestros invitados citen a través del grupo de WhatsApp, se los compartimos para que luego aquí no andemos, ¿no? Aquí la regla es andar con café en mano. No que anden con la locura de cuál era el registro, cuál era la jurisprudencia. No, aquí cafecito y nos vemos y luego en el chat ya tenemos el material de apoyo, ¿vale? Perfecto. Bueno. Entonces, muchísimas gracias por todo. Súmense al grupo de WhatsApp, por favor. Ha sido un placer para mí. Qué bonito iniciar esta semana próxima patria, ¿no? Próxima de fiestas Claro. patrias
con esta energía, con este conocimiento, con este aprendizaje que ha sido posible gracias a ti, querido Cuau. Te mando un fuerte abrazo con todo mi cariño y mi agradecimiento a todas y todos ustedes por esta conexión. Nos vemos el próximo jueves en otro episodio de Café con Derecho. Hasta la Muchas próxima. gracias, gracias a todos, bye.